buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es acerca de lo que es diálisis peritoneal en un paciente hemodiálisis. Como primer punto, vamos a hablar acerca de lo que es diálisis peritoneal. Vamos a hablar aspectos muy importantes, lo que es concerniente a la situación actual en nuestro Perú. Bueno, en el Perú y sobre todo lo que concerniente a lo que es diálisis peritoneal, a lo que es los avances que ha tenido acá el Perú en este tipo de tratamiento. Cabe resaltar también que la terapia de diálisis peritoneal acá en el Perú es algo, como se dice, nuevo, novedoso, ¿no? No es tan comercial la hemodiálisis, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, a continuación, ¿ya? Bueno, en lo que es la diálisis peritoneal o la DP, ¿no? También conocida, es una terapia, como se dice, domiciliaria, ambulatoria, que lo puede realizar cualquier tipo de paciente que presenta una enfermedad renal crónica. Se dice que que es barata, es más flexible, ya que requiere de menos inversión y lo puede realizar en la comodidad de su casa el paciente. También no necesita de mucho personal de salud, ya que lo puede realizar el mismo paciente con la ayuda de su propio familiar. Respecto a lo que es la situación actual de la diálisis peritoneal, se dice que un estudio arrojó que un 49% de nefrólogos consideran este tratamiento como la mejor técnica de inicio a lo que es una terapia renal. ¿Qué quiere decir? Que siempre a cada paciente que es un paciente que tiene una deficiencia en los riñones o una enfermedad renal crónica que compromete lo que es específicamente el daño en el riñón, ¿no? La eliminación de toxinas y la depuración de urea y creatinina, siempre se le recomienda lo que es, primer punto, iniciar una terapia de reemplazo que viene a ser la diálisis peritoneal. No se recomienda tanto iniciar de frente la hemodiálisis, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la hemodiálisis es un tratamiento que se da 3 veces por semana, ¿no? Y se da en un intercambio de horas de aproximadamente de 3 a 3 horas y media o 4 horas, dependiendo cómo el médico lo indique. Entonces, entre la diálisis peritoneal con la hemodiálisis, ¿por qué se requiere? Primer punto, ¿por qué? Porque una, que es más económica; dos, es más fácil de realizar; tres, lo haces en la comunidad de tu casa; y cuatro, porque aparte de que lo haces en tu casa, lo haces interdiario, lo puedes hacer en cualquier momento, a cualquier hora, ¿no? Y no necesitas, como se dice, una máquina de reemplazo que estés conectada ahí por un tiempo intercalado, ¿no? En cambio, la hemodiálisis es más cara, porque una hemodiálisis aproximadamente en el mercado hoy en día está costando de 250 hasta 280 de lo haces de manera particular, pero si lo haces respecto a lo que es un convenio que tiene el MINSA con una clínica particular, que es el seguro de FISAL, el seguro de lo que es Fospoli, ¿no? Esos aproximadamente está costando, ellos aproximadamente pagan 220 la terapia, ¿no? Pero igual, o sea, si multiplicamos 250 por 3 al mes, sale como más de 5.000 soles al mes que gastas, ¿no? Fuera, aparte de la sesión, aparte el trabajo del personal de salud, porque aparte de eso tiene que haber un monitoreo adecuado, este, y así sucesivamente, pues, ¿no? También cabe resaltar que la diálisis peritoneal no hay muchas contraindicaciones como la hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis mayormente los pacientes que mayormente ingresan a lo que es respecto a lo que es la terapia de hemodiálisis, presentan como, se puede decir, reacciones adversas al tratamiento, como son vómitos, náuseas, hipotensiones severas, calambres, hasta que ya el mismo paciente se vaya acostumbrando a este tipo de terapia. En cambio, de la diálisis peritoneal no hay muchas esas contraindicaciones, ¿no? Mayormente hay un 80% de los pacientes
que ingresan a ese tratamiento que no presentan ese tipo de complicaciones, ¿no? Otra cosa, también que en la diálisis peritoneal con la hemodiálisis, en la hemodiálisis, si bien es cierto, se requiere lo que es los procedimientos se realizan con una bioseguridad adecuada, ¿no? Y siempre lo tienes que realizar en la sala específica, estar en unas condiciones totalmente limpias, asépticas, para evitar algún tipo de infección más adelante. Bueno, acá, como pueden observar este pequeño mapa conceptual, habla de lo que es la diálisis peritoneal. Como les comenté, no se utiliza mucho, no es muy accesible este tratamiento. Es más barato, sí, pero la gran mayoría de la población no lo opta, ¿no? Porque como les digo, la población mayormente opta lo que es la hemodiálisis porque es más fácil. En cambio, la diálisis peritoneal es un poquito más tedioso realizar este procedimiento, pero es más barato que la hemodiálisis. Ya, también porque hay una información insuficiente al paciente, ¿no? Muchas veces al paciente se le da una información de manera general, global, no les damos mayormente una información específica de lo que en sí es la diálisis peritoneal, todo lo que conlleva el tratamiento y todo lo que tiene que conllevar a lo que es a lo que es este tipo de terapia, ¿no? También porque los profesionales no lo ofertan. Muchos de nosotros profesionales de la salud no lo ofertamos mucho la diálisis peritoneal por el mismo hecho de que le digo que no es tan comercial, ¿no? Mayormente la comercial es la hemodiálisis, ¿no? Y mayormente en día la gran mayoría de pacientes optan por una terapia de hemodiálisis que una diálisis peritoneal. Otra cosa, los pacientes tampoco la solicitan porque la gran mayoría de los pacientes que conocen este tipo de terapia optan por la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque una, por el tiempo; dos, porque hay que ser también bien rigurosos en el tratamiento, ya que uno tiene que cumplir con diferentes aspectos de bioseguridad. Todo tiene que ser aséptico y algunas veces uno de repente por la falta de práctica puede cometer algún error y puede provocar una infección, ¿no? Ya que la terapia de lo que es la diálisis peritoneal, el paciente es portador de un catéter también, ¿no? Muy diferente al catéter de lo que es la hemodiálisis. Y también la administración tampoco es tan potencial que digamos, ¿no? Respecto a lo que les comenté, a la falta de oferta de ese tratamiento, que hay una falta de familiaridad con la técnica, ya que muchos profesionales de la salud no realizan este tipo de tratamiento por la falta de técnica, de capacitaciones para este tipo de procedimiento, la falta de formación de la diálisis peritoneal, también que no hay el paciente no se siente cómodo también con la técnica que se puede elegir, porque como les dije, la gran mayoría de los pacientes optan por la hemodiálisis, ¿no? Porque es una terapia más rápida, más accesible. En cambio, la peritoneal lo ven como que una terapia a largo plazo. La presentación también de este tipo de terapia, siempre hay un gran, se podría decir, más asemejanza o más familiaridad los pacientes tienen con la que es hemodiálisis que la diálisis peritoneal, ya que si bien es cierto, la diálisis peritoneal se podría decir que es una terapia aparentemente más segura en el aspecto de que no produce tantas contraindicaciones, tantas reacciones adversas al paciente, que la misma terapia de lo que es hemodiálisis, ¿verdad? Por esa razón, la gran mayoría de personas opta por ese tipo de tratamiento. Pero en lo que se ve en el campo clínico, es más recomendable la peritoneal, porque si bien es cierto, los pacientes de hemodiálisis que reciben la hemodiálisis altera mucho su coloración de la piel. ¿Y esto por qué se da? Porque a veces cuando la terapia de hemodiálisis no es tan efectiva, a veces no hay una buena remoción de toxinas, de creatinina, de urea y esos componentes del fósforo, ¿no? Que hay en nuestro organismo, a veces quedan, y conforme va pasando el tiempo, el paciente va siguiendo su tratamiento de hemodiálisis, va yendo a su terapia de hemodiálisis, se tienden a color, a oscurecer la piel. Por eso que muchos pacientes de hemodiálisis, la gran mayoría, son morenitos, y no porque sean verdaderamente su color de piel así, sino por las mismas endotoxinas, las mismas creatinina, urea, que se queden en el mismo organismo. Eso tiende a colorar la piel del paciente conforme vaya avanzando el tratamiento en los que son pacientes de hemodiálisis. Pero los pacientes que
tienen la terapia de diálisis peritoneal no sufren de este tipo de coloración de la piel. Ya, aparte que también la infraestructura de la diálisis peritoneal es una infraestructura que solamente, como les digo, puede ser una habitación, ¿no? Donde esté solamente adecuada para el paciente, para el familiar que lo va a ayudar a realizar este tipo de procedimientos. Y ojo, esta habitación no puede entrar nadie más que ellos, no puede estar tampoco expuesta al polvo. Todos los días esa habitación tiene que estar totalmente limpia, evitar también que haya el ingreso de microorganismos, ¿no? En lo posible tratar de que esa habitación en la cual se va a realizar ese tratamiento de diálisis peritoneal no ingrese la gran mayoría de personas, o sea, no sea tan concurrida. ¿No? Y obviamente también tener la adecuada capacitación, ¿no? Y también conocimientos previos para poder también nosotros realizar este tipo de tratamiento, porque si bien es cierto, al paciente se le puede capacitar el hospital, pero también tiene que capacitarlo de manera práctica, porque una cosa es lo que te enseñan teóricamente y otra cosa es lo que te enseñan en la práctica, ¿no? Por eso siempre lo que se aconseja es que cada paciente que supuestamente va a ingresar a lo que es terapia que cómo se llama, que ingresa a lo que es terapia de diálisis peritoneal, siempre se les recomienda que todo paciente sea capacitado, tanto teóricamente y también que realice la práctica con ellos juntamente, este, y se pueda dar este tipo de tratamiento. ¿Ya? Ahora sigamos con el siguiente. Las principales limitaciones, como les dije, ¿no? Como les dije, la ventaja bueno, las principales limitaciones de lo que es la diálisis peritoneal, como les dije, la falta de recursos humanos, ya que la gran mayoría no, no, no cuentan con la capacitación adecuada. Y aparte, como no cuentan con la capacitación adecuada, muchas veces, tanto las clínicas particulares, ¿no? Como los hospitales. Por ejemplo, acá en Trujillo, recién se ha adaptado, como se podría decir, un pequeño espacio, ¿no? Un lugar donde se está realizando diálisis peritoneal en el Hospital Belén. Yo trabajo ahí en el Hospital Belén, en el área de emergencia. Tengo también colegas que trabajan en lo que es el área de nefro. Entonces, lo que yo puedo compartirles es que el diálisis peritoneal, por ejemplo, el Hospital Belén tiene una área específica, ¿ya? Pero no cuentan con muchos pacientes, ¿no? Por esa razón ya no se está realizando muchas diálisis peritoneales. Hace 2 meses atrás se estuvo realizando diálisis peritoneal a 5 pacientes. En el hospital regional no hay una área en la cual se realice diálisis peritoneal, pero muy raras veces lo realizan. Cuando hay pacientes, habrá uno o máximo dos, y en el Azarte sí hay un área específica donde realizan diálisis peritoneal, pero en el alta complejidad no realizan diálisis peritoneal. Son los únicos hospitales en los cuales realizan este tipo de terapia. Por esa razón, hay bastantes limitaciones con este tipo de tratamiento. Aparte de eso, también la falta de capacitación con el personal y también del mismo hospital que no genera recursos para que haya contratación de más personal o capacitaciones que se puedan hacer de manera nacional, que vengan así expositores de otros lugares a de repente capacitarnos con respecto a lo que es el manejo de diálisis peritoneal. El Estado casi no invierte mucho en lo que es hemodiálisis. Hoy en día vemos esa realidad, pero cabe resaltar que la enfermedad renal crónica está que aumenta en estos últimos años. Hay bastantes pacientes que ingresan a lo que es el hospital por daño renal. Hay muchos pacientes y hay bastante demanda de diálisis, pero como les comento, no en el hospital casi mucho no se realiza este tipo de tratamiento porque una, que no hay presupuesto, tampoco contamos con muchos insumos, se realiza la terapia de hemodiálisis solamente a pacientes demasiados críticos y que lo meriten. Los demás son derivados a clínicas particulares para que así los hagan de manera particular. En lo que es diálisis peritoneal, es un procedimiento, como les comento, también es un procedimiento invasivo. ¿Por qué? Porque en el peritoneo se va a adherir un catéter para poder filtrar y eliminar sustancias de desecho del riñón, ¿ya? Este,
como les dije, en el lugar donde va a ser colocado este catéter va a ser en el peritoneo, o también llamada membrana peritoneal, que va a ser utilizada como el filtro, ¿no? Para poder así eliminar todas las que son las hematoxinas, la creatinina, la urea del paciente. Como pueden observar en esta imagen, ¿no? Es un catéter delgado, flexible, ¿no? Donde va a estar colocado en el peritoneo. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que es la selección para el paciente de diálisis peritoneal continua, avanzada, tenemos que se debe de evaluar, primer punto, nivel de entendimiento y asimilación del paciente para evitar alguna complicación más adelante. Motivación por el cuidado también. Tiene que ver también, tenemos que valorar el nivel de dependencia de las actividades diarias que éste tenga. ¿Por qué? Porque si es una paciente en lo que es en lo que es en lo que es ¿cómo se llama en lo que es al paciente que es un paciente que depende de una persona, se tiene que evaluar eso, porque un paciente que es dependiente a alguien, ese cuidador sí o sí tiene que estar totalmente abocado a lo que es el cuidado de lo que es paciente de insuficiencia renal crónica para realizar ese tipo de tratamiento de diálisis peritoneal, para así evitar algún tipo de complicación o infección por medio del catéter. También tiene que ver las condiciones de higiene personal de cada paciente. Otra cosa también, el adecuado apoyo familiar que debe tener cada paciente, este, que, que el paciente también esté en unas condiciones óptimas para evitar que de repente pueda haber algún tipo de infección, ¿no? O se pueda realizar el procedimiento de manera no tan aséptica y se pueda, ¿cómo se llama? Generar algún tipo de infección con el paciente. Ahora, las características del catéter de diálisis peritoneal, como les comenté, las características de este catéter, como primer punto, debe de ser flexible. Ya, es un catéter flexible. ¿Por qué? Porque por medio de este catéter va a haber la eliminación de fluidos, ¿no? De manera rápida y continua. ¿Ya? Ahora, otra cosa, respecto a lo que es respecto a lo que es el catéter de diálisis peritoneal, debemos también de ver que que no esté picado, que no haya fugas, porque también por medio de ahí también no se puede realizar una diálisis peritoneal adecuada. También tenemos que realizar curaciones, ¿no? Del catéter para evitar que se pueda haber algún tipo de infección. También debe ser, como les dije, biocompatible, ¿no? Con la finalidad de que el cuerpo, cuando sea insertado en el paciente, no hay algún tipo de reacción adversa al dispositivo. Otra cosa también el catéter tiene que tener una adecuada implantación, no debe ver la implantación que el catéter tenga, debe de ser flexible, ¿no? Y de apoyarlo, cubrirlo de una manera estética. Otra cosa, las ventajas, como les comenté de la diálisis peritoneal en su momento, es que va a mejorar también el mantenimiento de la función renal. Si bien es cierto, el paciente con diálisis peritoneal tiene en mayor supervivencia, porque como les dije, no está conectado a una máquina de hemodiálisis donde genera fuerza su corazón, un gasto cardíaco, ¿no? Porque ustedes saben que, que un paciente que recibe terapia de hemodiálisis, mayormente está conectado a una máquina y esta máquina tiene una bomba, la cual va a generar fuerza a la hora de bombear toda esa sangre para que haya una eliminación de las endotoxinas, de la urea, de la creatinina por medio del filtro y por medio de de una de las mangueras que salen al extraer ese líquido que el paciente pueda traer, ¿no? A diferencia de la diálisis peritoneal, la hemodiálisis sí genera un gasto cardíaco. Por eso que la gran mayoría de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis son pacientes que a la larga generan lo que es una cardiomegalia o una cardiopatía, ¿no? También pueden generar que el corazón crezca más de lo adecuado. Por eso muchas veces cuando un paciente que tiene aproximadamente más de 15 años dializándose, a la larga genera eso. También genera
que el acceso, en este caso, los tipos de acceso que tienen para dializarse, que son las fístulas y los catéteres, por ejemplo, la fístula, haya la formación de lo que son aneurismas, ¿no? Que los vasos en los cuales han sido desarrollados para implantar ahí la FAP, ¿no? La fístula arteriovenosa, crezcan más, ¿no? Por esa razón, es por el mismo gasto cardíaco. Es como que ustedes se van al gimnasio, ¿no? Hacen ejercicios para aumentar piernas, ¿no? Entonces, conforme va aumentando, van realizando los ejercicios, van consumiendo alimentos adecuados, ese músculo va a ir creciendo. Es igual acá en lo que es la hemodiálisis, pero acá la diferencia es que a nosotros no nos causa problemas porque nos ayuda a vernos de repente de una manera estética adecuada, ¿no? Pero en cambio a ellos no, porque al crecer mucho su corazón también les dificulta para respirar y también produce lo que es mucha taquicardia. Y eso al paciente puede generar a la larga un paro cardíaco, a diferencia de la diálisis peritoneal. Esa no te va a generar nada de ese tipo de complicaciones. Por eso también se dice que es una mayor tasa de supervivencia este tipo de tratamiento. También permite una adecuada adaptación a lo que es un tratamiento de hemodiálisis, porque el paciente que se dializa peritoneal, cuando ya él decide ya no seguir más ese tratamiento, porque la gran mayoría de los pacientes que desisten de la diálisis peritoneal son pacientes que ya se cansaron de repente de dializarse de esa manera, entonces optan por lo más fácil que es la diálisis, que es la hemodiálisis, pues, ¿no? También disminuye lo que es el requerimiento de la eritropoyetina. ¿Por qué creen que disminuye el requerimiento de la eritropoyetina de la diálisis peritoneal? Porque si bien es cierto, porque si bien es cierto la diálisis peritoneal, no hay tanto eliminación de sangre como en una diálisis, con una hemodiálisis. La hemodiálisis, si bien es cierto, en todo ese sistema que está recirculando, es aproximadamente una unidad de sangre que recircula, ¿no? Todo ese sistema. Entonces, cuando uno finaliza el sistema, obviamente siempre va a quedar un poco de sangre, ¿no? Entonces, eso a la larga va a generar que el paciente vaya disminuyendo la concentración de su hemoglobina en sangre. Por eso que muchos pacientes de hemodiálisis siempre que se dializan se les coloca su eritropoyetina de acuerdo a lo que indique el doctor y eso va ya de la mano respecto a los análisis de laboratorio porque cada mes, mensualmente, se le realiza lo que es el KTB, que nosotros llamamos, que es un análisis en el cual este tipo de análisis va a evaluar y analizar cómo está siendo la diálisis efectiva en el paciente, si está siendo adecuada, no está siendo adecuada, si está siendo factible, no factible, ¿no? Cómo están saliendo sus niveles de creatinina, de urea, todas esas cosas, ¿ya? Y por esa razón también se está optando porque la diálisis peritoneal no requiere la administración de eritropoyetina a diferencia de la hemodiálisis. También que a largo plazo hay una supervivencia de diálisis peritoneal más asequible que la hemodiálisis. Como les comenté, no acerca de las cardiopatías que el paciente pueda producir a largo plazo. También que la técnica, mayormente la diálisis peritoneal, es más adecuada para las personas jóvenes, porque si bien es cierto, las personas adultas mayores o las personas adultas casi no son tan idóneas para ese tipo de tratamiento, porque ustedes saben que una persona adulta tiene un montón de responsabilidades, a veces tampoco cuentan con el tiempo necesario para realizar este tipo de procedimiento. Entonces, la gran mayoría de este procedimiento lo realizan las personas jóvenes, los jóvenes, ¿por qué? Porque una, que algunos jóvenes solamente se dedican a estudiar, ¿no? O solamente trabajan un tiempo prudente, no tal hora, y lo pueden realizar, ¿no? Por eso la gran mayoría de personas que normalmente están incluidas en este programa de diálisis peritoneal son jóvenes. Adultos casi no hay muchos. Claro que sí hay, pero no tanto como jóvenes. También permite el acceso también permite en un futuro preservar los accesos vasculares a la diálisis peritoneal, ya que, por ejemplo, si el paciente de diálisis peritoneal desea ingresar al programa de hemodiálisis, puede ingresarlo, ya que como nunca tenía una fístula y un catéter, es más fácil para esa persona poder ingresar porque se le puede realizar cualquier tipo de implantación de dispositivo, ¿verdad? Y también va a mejorar también la calidad de vida del paciente, ¿no? Y mantener también su labor, su carga laboral adecuada y también va a tener una mayor libertad y independencia de él ante sus, este,
actividades diarias que éste pueda realizar más adelante. Ya, ahora sí, eh, bueno, acá, como les comenté, acá dice mejor mantenimiento de la función renal residual. Acá vemos, ¿no? Dos comparaciones. La comparación de la hemodiálisis con la diálisis peritoneal, ¿no? Como les digo acá, la hemodiálisis acá, como ustedes pueden ver, una fístula, es el brazo de un paciente que ha sido creado con una fístula. La hemodiálisis dura aproximadamente entre 3 a 4 horas aproximadamente de lo que indique el doctor, el médico, ¿no? Aquí va a haber la eliminación, ¿no? De endotoxinas, de urea, creatinina por medio de las líneas que va a ir al filtro y va a ingresar al paciente, ¿no? Va a ingresar y va a salir, ¿no? Por la arteria hacia la máquina y esta máquina se va a encargar de eliminarlo por medio de las tuberías que hay dentro de ellos, ¿no? En cambio, la diálisis peritoneal no va a ser así. En la diálisis peritoneal, acá está el catéter, está el peritoneo del paciente sentado, acá está el catéter. Por acá va a haber dos tipos de soluciones. Una solución isotónica, hipotónica, y va a haber acá una solución en la cual va a eliminarse todo lo que va a salir por acá, va a ser eliminado de acá hasta acá. ¿Ya? Y por medio aproximadamente de unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Eso sí, la terapia de diálisis peritoneal es, como se puede decir, más larga, se realiza todos los días, dependiendo de la frecuencia del paciente, ¿no? Se realiza todos los días, puede ser de 30 a 40 minutos, o también algunos lo hacen hasta 4 horas, o algunos también lo hacen, por ejemplo, empiezan a las 8 de la noche y terminan al día siguiente o a la medianoche, o así dependiendo cómo ellos se sientan cómodos, pues, ¿no? Porque como les dije, la terapia de hemodiálisis solamente la realizan una vez por día, no, 3 veces por semana, y es una vez al día. En cambio, la diálisis peritoneal lo puedes hacer todos los días, en un día puedes hacer de 1 hasta 2 veces dializarte, o sea, no hay límites, como les digo, ¿no? La cosa es que siempre tengan un régimen adecuado, y eso ya más adelante también, la persona ¿cómo se llama? Que realiza este procedimiento, se le explica y se le puede capacitar al paciente para que más o menos pueda realizar este tratamiento sin tampoco alterar lo que es concerniente a su estado de salud. La calidad de vida, como les dije, esta es la mejor opción para poder preservar la vida del paciente en lo que es terapia de renal, ya que, como les dije, no es una terapia que cause tanto daño al paciente. Ahora, el desarrollo del programa de lo que es diálisis peritoneal, como les digo, es como primer punto, ¿no? Se tiene que informar sobre las opciones de tratamiento que puede tener el paciente a la mano. También comenzar varios meses antes del inicio de la terapia de hemodiálisis. Contar con los materiales adecuados. En este caso, si el paciente es afiliado, ¿no? Al CIS, en este caso, se atiende en el hospital, en el centro de salud, en el hospital donde va a ser va a debutar como primer punto de lo que es tratamiento de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Tiene que haber este adecuado material informativo para que ellos también puedan tener una noción y tengan, como se dice, una guía para poder realizar este tipo de procedimientos. También tener en cuenta las diferencias sociales y culturales de cada paciente, escuchar, ¿no? Y tener presente también los temores y las causas del paciente que pueda tener conforme vaya avanzando en el tratamiento o sea debutante de este tipo de tratamiento, ¿no? Y como les comento acá, ese pequeño organigrama, ¿no? Como es, primer punto, parte de lo que es la información, y esa información tiene como propósito eliminar las barreras para poder brindar un adecuado tratamiento. Ahora, respecto a los cuidados del catéter, ¿no? O sea, del catéter venoso, del catéter, ¿no? O sea, del catéter peritoneal, ¿ya? Este, Primer punto, que tiene que haber una curación oclusiva, o sea, tiene que haber una fijación del catéter. Este catéter no puede estar colgando. ¿Por qué? Porque como está en el peritoneo, a veces el paciente cuando se pone el pantalón, muchas veces sin darse cuenta,
indirectamente tiende a moverlo de repente el catéter y esto, y acá también se puede aflojar, por más que esté con los puntos de fijación, igual se tiende a mover. Entonces siempre hay que tener ese cuidado para evitar que el catéter pueda haber una desviación del sitio en el cual ha sido insertado. Ya tenemos que también mantener el orificio de inserción del catéter seco para evitar la proliferación de bacterias. También tiene que haber un reposo relativo y la curación debe darse cada vez que se realice este tipo de tratamiento. Ahora, la seguridad y la bolsa del cambio en el paciente se debe de primer punto entrenar al paciente, ¿no? Sobre los puntos críticos y de riesgo para no un procedimiento muy, pero muy, demasiada bioseguridad tiene que ver con este procedimiento, porque si nosotros fallamos en algo o no nos colocamos guantes estériles, no nos lavamos las manos, todo eso, el paciente puede tener una infección y puede morir. Ahora, respecto al orificio de inserción del catéter peritoneal, no debe de haber este tipo de secreción, como pueden observar, ¿no? El orificio de inserción no debe de haber, y este redondo del orificio tampoco debe verse solamente la parte flexible del catéter, más no toda la inserción. Como pueden observar, este catéter ha sido totalmente movido, de repente el paciente no ha tenido los cuidados adecuados para poder preservar este catéter. Ahora, la calificación para poder nosotros valorar un orificio de inserción adecuado es este, por ejemplo. Este que no se le ve nada de secreción amarilla cerosa. Como pueden observar, el orificio de inserción está totalmente ingresado y solamente se puede observar la parte flexible del catéter. Ya también que no haya también el orificio de inserción que tampoco esté enrojecido. Como pueden ver acá, el que no está adecuado es este. Como pueden ver acá como un granito, esa es la formación de un granuloma. También puede darse en algunos casos de que a los pacientes que se le coloca el catéter muchas veces crean reacción al catéter. Entonces, obviamente, al generar ese tipo de infección, el paciente en algunos casos va a generar picazón y el paciente se va a rascar, obviamente. Y al rascarse el paciente, ¿qué va a generar? ¿Qué va a hacer que se rompa la piel? Pues no, que la piel se haga más delgadita y se lastime y se haga como una pequeña heridita. Esas heriditas muchas veces se curan, ¿no? Conforme vaya curando, pero en algunos casos en vez de curarse, empeoran y se forman como unos puntos de alergia o granitos, ¿ya? Y eso es un granuloma. El granuloma es un grano que se forma en el orificio de inserción del paciente por una reacción adversa o por una reacción infecciosa en el orificio de inserción, ¿ya? Y lo que es una infección aguda es cuando tú alrededor del orificio de inserción del catéter ves que está de color rojo. Y una infección crónica es cuando alrededor del catéter está rojo y alrededor del catéter, al momento que tú realizas la curación y haces una pequeña compresión en el orificio de inserción, sale secreción amarilla verdosa. ¿Ya? Hay que tener en cuenta siempre el color del orificio de inserción y las secreciones que salen del orificio de inserción en la cual ha sido conectado el catéter peritoneal. Ahora, si bien es cierto, como les dije, mire, el catéter tiene que estar metido así totalmente, solamente se tiene que ver la parte flexible del catéter. En la imagen anterior, como les comenté, esto, por ejemplo, mire, ve, eso no está bien puesto. No se debe de observar este redondito, que es la cabeza de lo que es la inserción del catéter. No se debe ver, solamente se debe ver la parte flexible, ¿ya? Así como se ve, se puede observar acá. Al momento que ustedes también van a hacer una pequeña fricción del dispositivo, no debe de salirse, debe estar totalmente conectado, como pueden observar acá. Agua y jabón. En algunos casos utilizan cloruro de sodio y lo limpian con cloruro.
Y la fijación tiene que ser siempre así, hacia abajo, no hacia arriba, no hacia lo lateral, siempre tiene que ser hacia abajo. Es de acuerdo conforme vaya la dirección de su peritoneo, del catéter que va a tener conectado a lo que es esas bolsas. Siempre tiene que ser así, chicos. Ya nunca de costado, de lado o para arriba, no. Siempre tiene que ser así para evitar que este catéter también se code. Ahora, los programas de entrenamiento también que debe de haber por cada paciente es que la persona que se va a encargar de entrenar al paciente para que pueda realizar este tipo de procedimientos es es la enfermera de hemodiálisis, ya. Si bien es cierto, cabe resaltar también que, como les dije, no hay mucha capacitación o actualizaciones respecto a este tratamiento, ¿no? Por parte de enfermería no hay muchas capacitaciones, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar actualizados y saber igual. Así no tengamos muchas capacitaciones, pero tenemos que nosotras estar, como se dice, empapadas respecto a este tipo de tratamiento, ¿no? Sobre todo las enfermeras que trabajamos en lo que es hemodiálisis o tenemos la especialidad en nefro, tenemos que saber eso para nosotros poder educar a nuestros pacientes. También los cuidados del sitio de salida que tenemos también que decir a los pacientes respecto a los que les acabamos de comentar de lo que es el catéter de diálisis peritoneal. Sobre todo, siempre evaluar las características de la secreción, el color del orificio de inserción en el cual ha sido insertado el catéter. ¿Por qué? Porque muchas veces esas secreciones son, como se dice, salidas de bacterias. En este caso tenemos también de las pseudomonas, ¿no? Y la salmonela, ¿no? O sea, las salmonelas aureus y las pseudomonas aeruginosas, porque son las que mayormente, son los microorganismos que mayormente son los que conducen el peritoneo. O sea, esos organismos sí o sí son, como se dice, candidatos para vivir en el peritoneo. O sea, su zona de confort es en el peritoneo, ¿ya? Entonces, por esa razón, son microorganismos sumamente infecciosos, ya jóvenes. Si no tenemos una adecuada asepsia, una adecuada limpieza de ese catéter, esos microorganismos van a ingresar al torrente sanguíneo, porque acuérdense que el peritoneo es algo muy interno del paciente. Entonces, una pequeña infección, proliferación por estos tipos de microorganismos, el paciente sí o sí se muere. Y es más rápido de morir el paciente que dializa peritoneal que un paciente de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque un paciente que realiza hemodiálisis solamente se puede infectar por el catéter venoso central. Entonces, si no tienes una adecuada curación del catéter venoso central, obviamente sí o sí te vas a enfermar, pero la diferencia es que el paciente que recibe tratamiento de hemodiálisis, si se infecta el catéter, en el mismo procedimiento de hemodiálisis le colocas el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya tienes un acceso por ahí. En cambio, el paciente de diálisis peritoneal no es tan fácil, porque ellos, acuérdense que no tienen ningún acceso que conecte la sangre directamente. Entonces, lo que ellos tienen es un catéter que conduce lo que son fluidos, pero más no torrente sanguíneo. Entonces, el paciente que se realiza peritoneal y tiene esa infección por ese catéter, al momento que va a recibir su tratamiento, va a tener que colocarse una vía periférica para que pueda recibir su tratamiento de vancomicina, ¿no? En este caso, ceftriaxona o cefazidima, de acuerdo a lo que el médico indique para contrarrestar este tipo de infección bacteriana. Ahora, las recomendaciones, como les comento, acerca de la infección que pueda estar relacionada al catéter. Primero, limpiar siempre 2 veces por semana. Yo le recomiendo que se limpie siempre y cuando se utilice el catéter para dializarse. Yo particularmente, mi criterio mío es que se debe de curar todas las veces que ese catéter sea manipulado. Que si bien es cierto, la limpieza yo, por mi parte, lo hago de una manera más rigurosa cuando el paciente se va a dializar. Pero, por ejemplo, si el paciente desea bañarse, desea realizarse algún tipo de limpieza corporal, también limpiarlo, ¿no? Quizás no tan adecuadamente, ¿por qué? Porque obviamente como va a estar mojado, va a estar expuesto, siempre va a haber una eliminación, ¿no? De quizás microorganismos, ¿no? Entonces lo que yo procedo solamente es curar, ¿no? Y para
evitar que de repente mi catéter se infecte, lo que yo hago es después de haberlo curado, coloco mupirocina en el orificio de inserción para evitar, mupirocina al 1% para evitar que este catéter se infecte. Eso es lo que yo particularmente hago, ¿no? Pero también hay otras literaturas que dicen, ¿no? De que de repente se debe de curar 2 veces por semana, ¿no? Y después de una ducha exhaustiva, ¿no? Y sobre todo siempre se tiene que limpiar delicadamente, no forzarlo, no sobarlo fuerte. Siempre las curaciones tienen que ser, en manera circular, nunca regresando. O sea, si haces de manera circular, ya no vuelves a regresar por el lugar donde ya has limpiado. ¿No? Siempre tiene que ser de adentro hacia afuera, ¿ya? Aparte de eso, también tenemos lo que son evitar la movilización de este catéter. Como les dije, siempre tenemos que fijar este catéter de una manera adecuada para así evitar que este dispositivo pueda desviarse, ¿no? Y del sitio, del orificio de inserción donde está insertado, pueda moverse en otra dirección y pueda causar un acodamiento de este dispositivo. Miren, acá hay una inserción del catéter peritoneal en una persona. Mira, así es. Este es el ingreso del catéter por el peritoneo. Ese es un plan que se utiliza para evitar que sangre, ¿no? Al momento de insertar. Acá están las pinzas que están utilizando para poder abrir el peritoneo, que va a ir conectado ¿cómo se llama? El catéter, no dentro del peritoneo. Este es el peritoneo que está siendo cortado para poder insertar esto y llegue lo que es la dirección con el riñón, para poder así haber una eliminación de los residuos del paciente. Ahora, respecto a lo que es la implantación del catéter de diálisis peritoneal, primer punto, una complicación que siempre puede haber, que se corre el riesgo, es una hemorragia, porque si bien es cierto a la hora que uno va, este, cortar parte del peritoneo, o sea, va a insertar el corte, al momento que uno va a ingresar, por eso siempre lo realiza el cirujano, ya un cirujano cardiovascular y un cirujano también general. ¿Por qué? Porque ellos son los que mayormente conocen la anatomía del paciente, la anatomía de cualquier persona, por eso siempre se dirigen por anatomía de inserción de este tipo de dispositivo, porque siempre puede haber la complicación de que podamos perforar alguna arteria, ya alguna arteria, y se pueda morir el paciente desangrado. O sea, la finalidad de la inserción de este catéter es no perforar ninguna arteria, porque ustedes imagínense que haya una perforación de una arteria dentro de la cavidad del peritoneo. El paciente se baña en sangre. Es como si fuera o el peritoneo es como si fuera una bolsa, ¿no? Y se imaginan que dentro de esa bolsa haya pus, dentro de esa bolsa haya sangre y no se controla, el paciente se muere, sí o sí se muere, porque no hay por dónde expulsar todo eso. ¿Ya? También perforación de vísceras. Yo me acuerdo que hubo un caso que sucedió hace años, y me acuerdo, ya hace como 6 años, 8 años, que acá en Lima hicieron una colocación de dispositivo, ¿no? De DP, de diálisis peritoneal, catéter. Dicen que cuando estaban operando, ya el cirujano, ¿no? Estaba entrando con un residente. Y este residente, o sea, el cirujano le da la oportunidad a este residente a que coloque el catéter peritoneal, pues, ¿no? Era una jovencita de 22 años, creo. La cosa es que le estaban colocando y dice que este chico perfora el hígado. O sea, perfora el hígado, la arteria del hígado, y a la hora que están colocando el catéter, o sea, estaba entrando normal el catéter, pero este chico no se dio cuenta a la hora que introdució una pala, porque son unas palas delgadas, con una estructura un poquito dura, ¿no? Para poder ahí guiar lo que es el catéter, pues si puede ingresar de manera rápida, pues, ¿no? Este chico dice que a la hora que está perforando, dilatando ahí para que pueda ingresar el catéter, en vez que se vaya de manera, ¿cómo se podría decir? De manera retrógrada, él se va de manera circular. Entonces,
al momento que está ingresando, ingresa bacán el catéter y no se da cuenta que perfora el hígado. O sea, no lo perforó todo el hígado, solamente perforó la parte del lóbulo inferior del hígado. O sea, una parte del hígado perforó que la paciente casi se muere, casi se muere. Menos mal que el médico que estaba con él, el asistente, se dio cuenta porque empezó a sangrar bastante y no se explicaban por qué. Si supuestamente no habían perforado arteria ni vena, cuando se dan cuenta que ¿cómo se llama? El catéter, el dilatador, había topado parte del lóbulo inferior del hígado. Y ustedes saben que el hígado es como una esponjita. Y esa esponjita, cuando ustedes lo rompen, queda como pequeños así gajitos. Y esos gajitos fueron los indicios que le dieron a conocer al asistente que había perforado parte del hígado. Entonces es ahora nuevamente abrir al paciente, uy, un montón de cosas. La paciente felizmente salió, pero se quedó en UCI. Obviamente que después mejoró, pero quedó con un poco de secuelas, pues, ¿no? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Igualmente, este tipo de cosas también puede darse también a las personas que se realizan, por ejemplo, las famosas, las lipotransferencias o las liposucciones. También hay ese tipo de complicaciones. Pueden perforar también el hígado, pueden perforar también el vaso. Entonces, es igual también acá en el catéter de diálisis peritoneal, puede haber ese tipo de complicaciones. Perforaciones no solamente del hígado, también puede haber perforaciones del intestino delgado. Y ustedes saben que el intestino delgado es más importante que el grueso. Si bien es cierto, el grueso, ahí es donde se elimina las heces, pero en el delgado es donde se formula lo que es la formación y la eliminación de lo que es también glóbulos rojos y la que es también la hemoglobina, porque es una parte también importante que por ahí también, como es un tejido liso, por ahí también hay gran cantidad de flora bacteriana y eso también es muy importante saberlo. Y también, obviamente, las infecciones que puede producirse por una mala inserción del procedimiento del catéter a la hora de instalar operaciones, porque eso también puede haber, ya que el paciente lo puede evidenciar por fiebres altas después de la intervención que ha sido realizada, ¿no? No, como les dije, pues no las hemorragias, las perforaciones, las hemorragias, porque puede pinchar, ¿no? La pared abdominal, puede pinchar una arteria, ¿no? Epigástrica en este caso, ¿no? El sangrado. Puede haber también hematomas también por una fricción tan tosca, abrupta de la persona que está realizando el procedimiento. Las perforaciones, como les dije, puede haber una perforación a algún órgano, ¿no? Del cuerpo, en este caso. Lo más que siempre realizan son en el hígado y en los intestinos, mayormente a veces perforan. Y también las infecciones, como les dije, tiene que esperar unas 24, 48 horas de haber sido intervenido el paciente, ver si el paciente no presenta fiebre, está andando bien, entonces el procedimiento ha sido adecuado, pero si el paciente al día siguiente o a los 2 días de haber sido operado me presenta fiebre, picazón, dolor, ardor en la zona donde cual ha sido realizada la operación, se tiene que sí o sí ver, evaluar y dar tratamiento adecuado. Esas son las complicaciones que puede haber de una contaminación del procedimiento de la inserción del catéter de diálisis peritoneal. Miren acá, se ve acá la pus, ¿no? Acá también se ve que a pesar de que no se evidencia la secreción, pero mancha la gasa con secreción amarilla cerosa. ¿Se dan cuenta? Así. Acá lo que es concerniente a lo que es la intervención de enfermería, como primer punto, nosotras somos los que vamos a evidenciar cualquier tipo de complicación del paciente. Lo primero que nosotros debemos de hacer es una motivación. ¿Qué es una motivación? Explicar al paciente sobre el proceso que se le va a realizar, seleccionar al paciente. ¿Seleccionar para qué? Para ver si este paciente es un paciente adecuado que va a poder realizar y va a poder seguir de manera continua con el tratamiento de diálisis peritoneal. Ahora, respecto a lo que es la inserción del catéter, tenemos 3 momentos, en la cual nosotros vamos a actuar en la fase preoperatoria, en la operatoria y en la posoperatoria. El entrenamiento que nosotros vamos a realizar es un entrenamiento de capacitación, ¿ya? Y sobre todo también de aplicación al paciente para que el paciente también pueda realizarlo de manera práctica. Y obviamente
De ahí sigue lo que es el tratamiento y después de que ya reciba este paciente el tratamiento de lo que es diálisis peritoneal, no termina ahí. También tiene que haber un seguimiento de la parte de enfermería, de la parte de psicología y trabajo social. De enfermería tiene que haber una visita domiciliaria, verificar cómo realiza el paciente el procedimiento, también realizarle una adecuado entrenamiento, si hay algunas cositas que de repente el paciente no realiza respecto al tratamiento, explicarle, ¿no? O decirle, esto de acá puedes realizarlo de esta manera para que sea más práctico, más rápido para ti, siempre y cuando cuidando los principios de bioseguridad y evitar así, algún cuadro de infección de cada paciente. Como les dije, en la fase selectiva de la orientación se le tiene que brindar toda la información adecuada al paciente, ¿no? Para la terapia de lo que es diálisis peritoneal. Reseccionar al paciente, también ayudarnos de la historia clínica para poder nosotros saber si es que es un paciente candidato a este tipo de tratamiento o no lo es. Después de eso, acomodar al paciente en un ambiente agradable y tranquilo, ¿no? Para que se pueda realizar este procedimiento, explicarle también este procedimiento por medio de ayudas visuales como un rotafolio, infografías, etcétera, etcétera. También explicarle cada dispositivo que se le va a colocar dentro de él para poderle realizar la diálisis peritoneal. Explicarle las desventajas y las ventajas que puede tener este tratamiento, también que él identifique y pueda resolver sus dudas, algún tipo de consulta, explicarle el proceso selectivo, cómo se le ha podido seleccionar a él para este tipo de procedimiento, exponer de forma adecuada, ¿no? En el establecimiento de salud que él pertenece, ¿no? También hablar con la persona que está a cargo, porque ellos no solamente pertenecen al hospital, sino también su centro de salud. Ellos también pertenecen a un programa que se llama Enfermedades No Transmisibles, que es de la estrategia de, de adulto, ¿no? Hay un programa que se llama Enfermedades No Transmisibles, en las cuales se encuentran diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera, ¿no? A esos programas ellos pertenecen. Entonces, a ese programa, la persona encargada, que es la colega que está a cargo de ese programa, se le tiene también que brindar la información adecuada sobre este paciente, ya que cada paciente, antes de ser ingresado al hospital, tiene que tener una hoja de referencia y cada centro de salud al cual pertenece es el encargado de realizar una hoja de referencia para poder nosotros, este, atender a ese paciente, ya que en un centro de salud no maneja lo que es tratamientos, ¿no? Que realiza un hospital 3-1. ¿Ya? También contar con la aceptación del paciente para también programar una cita y que pueda también acompañar al familiar o la persona que lo cuida para poder explicar el tratamiento y el procedimiento que éste va a realizar y registrar la actividad que se va a desarrollar con él también, ¿no? En las observaciones tenemos que realizar la entrevista en un ambiente privado, donde pueda haber confort, ¿no? Para el paciente y seguridad también de este. El procedimiento también se debe de realizar de manera grupal, junto con su familiar o la persona o el cuidador que acompaña al paciente. También, después de haberle explicado el procedimiento al paciente, uno tiene que darse cuenta, ¿no? Si el paciente acepta el tratamiento o no lo acepta. Y si en caso se le ve con algún tipo de duda al paciente, no exigirle. ¿Por qué? Porque para que cada paciente ingrese a este tipo de programa, tiene que ser de manera voluntaria. Porque muchas veces cuando son ingresados en contra de su voluntad, hay abandono del tratamiento y de la terapia. Y eso también es algo no tan significante para lo que es el hospital, porque genera pérdida y gastos. En la fase selectiva, aquí ya el paciente ya aceptó, ya firmó el compromiso de ingresar al tratamiento de diálisis peritoneal. Aquí ya la enfermera va a valorar, ¿no? Va a valorar al paciente de una manera holística, sobre todo por aspectos físicos, cognitivos, socioculturales, ¿no? Incluyendo si está apto o no está apto para ingresar a esta terapia, porque por más que el paciente haya aceptado, también hay otro filtro que nosotros también tenemos que verificar, ¿no? Si está apto o no apto,
o de repente mejor que no ingrese a diálisis peritoneal, sino que se vaya de frente a hemodiálisis, ¿no? Todas esas cosas. Primer punto, para podernos nosotros presentar al paciente, nos presentamos con nombre y cargo, le informamos acerca del proceso selectivo, también realizamos una evaluación a él y al familiar que lo acompaña o al cuidador, registramos los datos más relevantes, ¿no? Que ayuden a las necesidades de identificación del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si por ejemplo el paciente vive en casa propia o alquilada, o en esa casa cuántas habitaciones tiene, o si tiene una habitación vacía para su habitación donde él duerme. No. ¿Por qué? Porque el paciente donde él duerme es una habitación en la cual él siempre va a concurrir. Y no solamente él va a concurrir, también va a concurrir la persona que lo cuide, su familia. ¿Por qué? Porque a la hora que van a ir a dejar su ropa limpia, va a sacar sus cosas, se va a cambiar, se va a vestir. Entonces, en esa habitación van a estar entrando y saliendo. Entonces, se expone más a que de repente pueda haber un ingreso de microorganismos, por más de que solamente lo utilice él. Por eso siempre se recomienda que si en caso el paciente quiere ingresar a este tipo de programa y quiere realizarse este procedimiento, se aconseja que sea en una habitación donde no lo estén usando y que solamente sea de uso exclusivamente para él. Y obviamente realizar el examen físico al paciente de manera general. Ahora también tienes que preguntar al paciente, ¿no? Sobre qué expectativas tiene para este tratamiento, qué dudas, ¿no? Tiene acerca de esto, ¿no? Y registrar su respuesta también, pues, ¿no? También formular diagnóstico de enfermería, evitar la opinión, del paciente, ¿no? Emitir su opinión, ¿no? Acerca de la condición, ¿no? De su situación. También, sobre todo, en esta evaluación, aparte de que le vamos a preguntar al paciente, también tenemos que trabajar juntamente con el médico para que él también pueda dar las consideraciones adecuadas del tratamiento que va a realizar el paciente y sobre todo también informarle este, por medio de qué dispositivo se va a realizar esta terapia, ¿no? E informarle también acerca de las limitaciones, de todo lo que conlleva a la inserción de este catéter y cómo debe también de cuidarlo él también para evitar que que este catéter se pueda desplazar, ¿no? En otro lugar donde no ha sido insertado. ¿No? Y ya después de eso, realizar un informe, ¿no? Y obviamente anexarlo a la historia clínica. Si el paciente también, ojo acá, si el paciente no realiza el procedimiento, evaluar al familiar en este caso o al cuidador, ¿ya? Porque si bien es cierto el paciente de repente no lo quiere realizar o se olvida o cosas así, también tenemos el apoyo del familiar o del cuidador para que pueda realizar este tipo de procedimiento. Mantener, como se dice siempre, la privacidad. Observar las reacciones del paciente durante toda la entrevista, ver o sea, sus fascias, ver cómo está, cómo se comporta durante el procedimiento y todas esas cosas. En la fase selectiva tenemos también, como les dije, ¿no? La visita domiciliaria, ahí nos vamos a dar cuenta en qué condiciones vive el paciente, la habitación adecuada para que pueda realizar ahí su tipo de tener apoyo para poder realizar ese tratamiento, porque muchas veces habitación es todo, pero si no tienen el apoyo o el cuidado de algún familiar, siempre es bueno que haya un clima en la cual la familia tiene que estar ahí apoyándolo, porque crean este catéter, el paciente sí o sí se muere. Y eso es más peor
respecto a lo que son portadores con catéter venoso central, pero los que tienen fístulas mayormente no. Entonces, por eso siempre se tiene que tener las precauciones adecuadas durante este tipo de visita para que el paciente así esté trabajando de una manera segura para su tratamiento. Ahora, también solicitar los ambientes, ¿no? En el cual el ambiente se va a realizar este tipo de procedimiento. Se tiene que verificar el ambiente, ¿no? Cómo está, en qué condiciones se encuentra, si el espacio es amplio, tiene ventilación, ¿no? Si es de qué tipo de materiales está el ambiente, si es de paredes o techos de adobe, de cemento, etcétera, etcétera, ¿no? También verificar los servicios higiénicos, que tenga una adecuada, que tenga de preferencia en ese cuarto, cerca del cuarto, en un lugar donde se puedan lavar las manos, donde pueda él realizar un adecuado lavado de manos antes del procedimiento y después del procedimiento, ¿no? Sugerir el acondicionamiento necesario al paciente, condicionar al paciente con un tiempo que necesitará la implementación de ambientes para poder realizar la visita y evaluación de este procedimiento. Ahora, otra cosa también, reunirse con toda la familia, ¿no? Y dar una terapia domiciliaria acerca de diálisis peritoneal, la importancia del tratamiento, ¿no? Sugerir al familiar que lo apoye el paciente y que también en algunas oportunidades también juntamente hagan el tratamiento juntos para que también pueda también el paciente involucrar a la familia, ¿no? Y realizar el informe correspondiente. En la intervención de lo que es enfermería en la fase quirúrgica del preoperatorio, de la implantación del catéter, tenemos que aquí la enfermera hará el ingreso a sala de operaciones al paciente, ¿no? Con la indicación de que se le va a implantar el catéter peritoneal, ¿no? Aquí lo que debe hacer la enfermera es informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar, darle confort, colocarle una camilla al paciente, descubrir la zona en la cual va a ser realizado este tipo de intervención, evaluar el abdomen que no esté distendido, que no haya tampoco cicatrices, este, también fijar el punto de referencia en la cual se va a realizar la inserción del dispositivo, explicar la dieta que va a seguir previo, después de la implantación del catéter y la importancia del ayuno de la cirugía, porque ustedes saben que el paciente que come el mismo día que va a ser operado, paciente que sí o sí vomita. Entonces, por eso se le sugiere que esté en NPO. Después de eso, reiterar la importancia, ¿no? Que debe de haber de lo que es ¿cómo se llama? La limpieza intestinal efectiva, todo eso, ¿no? Verificar que el paciente haya también comprendido las indicaciones que el médico ha dado, ¿no? Preparar con ropa de cama quirúrgica adecuada para ese tipo de procedimiento, coordinar con el personal de limpieza acerca de la desinfección de la sala de procedimientos, monitorizar al paciente, ¿no? Siempre también tener a la mano el equipo de lo que es reanimación cardíaca pulmonar, ¿no? En este caso el AMBU, el aspirador de secreciones, el desfibrilador, laringoscopio, electrodos para monitoreo hemodinámico del paciente sin caso se pueda complicar y el pulso oxímetro, ¿no? Equipar también los frascos de coche de paro con las curaciones que se va a realizar respecto a lo que son los desinfectantes que vamos a utilizar para poder desinfectar la zona en la cual va a ser operado el paciente. Y los guantes estériles o guantes también limpios. Disponer del material médico quirúrgico como soluciones también desinfectantes, curaciones, el día en el cual se va a realizar el implante, o sea, del catéter, recepcionar al paciente, ¿no? Ver que se cumplan las indicaciones quirúrgicas adecuadas. Después es vestir al paciente, ¿no? Con su ropa quirúrgica, botas, gorros, bata, etcétera, etcétera. No debe tener nada de metal también. Control de funciones vitales, colocarle una vía periférica con Avocat número 18 o número 20 para favorecer a la adecuada hidratación, ¿no? O para también poder administrar volúmenes en grandes cantidades, ¿no? Y también trasladar al paciente, ¿no? Hacia lo que es la intervención quirúrgica y registrar la intervención, ¿no? A la hora que empiece y a la hora que termine. En lo que es la intervención, cuidado intraoperatorio,
Aquí ya se vistió el paciente con el equipo de protección personal, el personal de enfermería, ya recepcionamos la historia clínica del paciente, ubicamos al paciente en la silla quirúrgica, ¿no? En la camilla quirúrgica, permeabilizamos la vía, ¿no? Y colocamos los electrodos para poder monitorizar funciones vitales. Después procedemos, ¿no? A encender el electrocauterizador para poder realizar, ¿no? Electrobisturí, ¿no? También para poder realizar lo que es el corte de la vía en la cual se va a realizar la implantación del catéter. También, pero antes de todo esto, siempre tiene que haber un adecuado lavado de manos y un adecuado calzado de guantes limpios primero. Y también adecuado a lo que es lavado de manos, la implantación de lo que es los guantes limpios, primer punto. De- des- Después de eso, ya lavar lo que es diré colocarnos lo que es los guantes estériles, ¿no? Para poder hacer el procedimiento de lo que es la desinfección de la zona operatoria, ¿no? Eso normalmente lo hace el médico, pero algunas veces también lo hacemos nosotras, ¿no? Bueno, y sobre todo estar con la ropa quirúrgica, ¿no? Todo el implementario quirúrgico y administrar antibióticos sin caso, el profiláctico sin caso el médico lo amerite, pues o lo indique en este caso, ¿no? Este, también tomar nota también de la cirugía, ¿no? Todo lo que concerniente a los materiales que vamos a utilizar para a la hora de realizar el conteo no falte ninguna gasa, ninguna pinza, ningún tipo de material que hayamos utilizado en la operación. Después de eso, bueno, monitorizar funciones vitales nuevamente, ¿no? Para ver cómo está saliendo el paciente, ¿no? Y trasladar al paciente a una sala de reposo y registrar la intervención, ¿no? Después de eso, en el postoperatorio, aquí ya la enfermera va a recepcionar al paciente, realizará su valoración, ¿no? Cefalocaudal, va también formular los cuidados de enfermería de acuerdo a cada paciente, su control de funciones vitales, el estado de apósitos, la permeabilidad de la vía periférica, el control del dolor. Va a administrar también analgésicos según prescripción médica, brindar confort al paciente, explicar el posoperatorio inmediato y entregar indicaciones, obviamente, ¿no? Acerca de lo que se ha realizado. Verificar que el paciente haya comprendido también las indicaciones, o no solamente el paciente, sino también el familiar para evitar algún tipo de mala información, ¿no? Y también enseñar al paciente cómo debe de curar, ¿no? La herida, el orificio de inserción, ¿no? Cómo debe también de ver el catéter que esté permeable, que no esté obstruido, ¿no? Y también en coordinación con el familiar establecer fechas en las cuales la enfermera va a poder capacitar a este personal, al paciente, mejor dicho, sino también al cuidador. Y bueno, y entregar al paciente, y al familiar, coordinar con la primera curación quirúrgica, precisar la fecha y la hora para que venga al centro, al hospital, y la enfermera le enseñe cómo debe de curar. Y el entrenamiento de lo que es la DPT, primer punto, lo hace la enfermera, ¿no? Y eso lo debe de hacer de acuerdo a las necesidades del paciente y el cuidador, ¿no? Aquí ya la enfermera tiene que diseñar una metodología de enseñanza, ¿no? Aquí ya lo puedes hacer, recepcionado al paciente, ¿no? Ahí lo vas a hacer, de acuerdo con pues puedes utilizarlo por medio de charlas, ¿no? O por medio de gigantografías, ¿no? O en todo caso, si no hubiera los medios necesarios, con un papelote, ¿no? Ahí se le indica al paciente, como primer punto se recepciona al paciente, ¿no? Al cuidador de manera cordial y se le explica brevemente lo que es cómo se va a realizar este procedimiento, ¿no? También entregar la relación de todo lo que se tiene que realizar para el cambio de la bolsa. Ya también imprimirle cómo se hace el procedimiento del cambio de bolsa, los accesos de acuerdo al sistema de diálisis, las pinzas, el organizador que tiene que utilizar, el canguro,
El mandil, el canguro es donde va a colocar ahí la bolsita en la cual va a ser eliminada después para evitar que esté expuesta al piso. El cuaderno de registro de balance, su desarrollo de día a día de programas a base de sus contenidos educativos, ¿no? Evaluar al paciente, ¿no? Cómo lo va a realizar este procedimiento. Después de que ya ha sido el paciente capacitado, se le tiene que hacer una pequeña evaluación ahí mismo de lo que uno le ha explicado al paciente para ver más o menos qué tan efectiva ha sido la charla o la sesión educativa. Y después citarlo nuevamente al paciente y también sobre todo hacer lo que el paciente firme que ha venido a su capacitación. Y así sucesivamente, y también se recomienda que los cuidadores sean miembros que se comprometan con lo que es el tratamiento del paciente, con la finalidad de que así el paciente evite algún tipo de complicación o infección del catéter. Se recomienda que después de 6 meses, de haber sido, bueno, evaluado, ¿no? O mejor dicho, capacitado, la enfermera debe también de verificar, ¿no? Cómo está ese acceso o cómo está ese orificio de inserción. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber un episodio infeccioso o puede presentarse después un episodio infeccioso. Entonces uno tiene que verificar y ver las condiciones del orificio de inserción. Y como les comento, también tiene que haber también acá el adecuado seguimiento de la parte de enfermería para ver cómo está adaptándose la terapia este paciente y cómo está su estilo de vida, ¿no? Para ver cómo está su entorno también, ¿no? Y si en caso de algún tipo de temor o de duda, tratar de lo posible de cómo se llama, de solucionar este tipo de dudas o de incomodidad que el paciente pueda tener de repente a lo que es la terapia de diálisis peritoneal. Igualmente lo mismo acá, reunirnos con el médico para poder evaluar los últimos resultados del paciente, cómo está, siendo efectiva la diálisis peritoneal, ¿no? Y de acuerdo a eso, el médico va a actualizar la prescripción médica de medicamentos hacia el paciente, ¿no? Preparar las citas al siguiente mes para ver cómo está siguiendo el tratamiento el paciente, y solicitar, ¿no? El documento que acredite su atención a este tipo de tratamiento. Y su admisión también, controlar su peso, ¿no? El volumen del paciente para evitar también complicaciones, como se puede observar acá en la imagen, que puede haber también retención de líquidos como los edemas, ¿no? También ver la evaluación de hidratación del paciente, revisar el cuaderno de ingreso, de registros, eh, también calcular, ¿no? La ultrafiltración semanal, ¿no? O de orina cada 24 horas, el volumen de líquidos que ingiere en 24 horas, la presencia de edemas, evaluar la higiene del paciente también, corte de uñas y cosas así, ¿no? Como también se tiene que observar acá también el registro de lo observado, también debe haber valoración del túnel subcutáneo del orificio de salida del catéter, que no haya secreción, que no haya también formación de granuloma, registrar el cuidado realizado, ¿no? Y también las fechas en las cuales va a seguir las siguientes citas del paciente, ¿no? Y ya, pues combinada la atención de las citas programadas, el paciente tiene que pedir que pase, ¿cómo se llama? El mes siguiente para que haga nuevamente una referencia y pueda ser evaluado por el médico para así poder registrar en las historias clínicas todo lo que hemos venido conllevando al paciente. También tiene que registrarse también su esquema de tratamiento y su dosis de protocolo. En este caso también ahí también adjuntar análisis de laboratorio, ¿no? Su serología del paciente para ver cómo está el paciente, su hemoglobina, su creatinina, su urea para ver qué tan efectiva está siendo la diálisis peritoneal o de repente requiere hemodiálisis. Y eso sería todo. Y respecto a lo que es ese tema, voy ahorita a compartirles un video, bueno, varios videos para que tengan en cuenta todo lo que es concerniente a lo que es diálisis peritoneal y todo lo que está conllevando ahorita en la actualidad este tipo de tratamiento, ¿ya?
Y ahorita les voy a proyectar. Riñones es la de depurar la sangre y eliminar las toxinas y seguir viviendo. La diálisis peritoneal consiste en utilizar el peritoneo, que es una membrana que envuelve nuestros órganos abdominales y que puede actuar a modo de filtro y eliminar estas sustancias de desecho y estas toxinas. En esta técnica no es necesario ni utilizar agujas ni además la sangre sale de nuestro cuerpo. Las guías de actuación clínica la ofrecen como la primera de elección en aquellos pacientes que pueden ser candidatos a ella. Es la ideal como puente al trasplante renal. En general, la mayoría de los pacientes conservan durante mayor tiempo la capacidad para orinar. Es posible una dieta más libre que en otras técnicas de depurativas renales. Está descrito que tiene menores tasas de infección y además permite una vida laboral activa en aquellos pacientes que así lo desean o que pueden dedicar más tiempo a no a cuidarse tanto, sino al trabajo o al ocio. Y además en aquellos pacientes estables, las revisiones en el hospital pueden ser cada 2 meses aproximadamente, de manera que la frecuentación hospitalaria suele ser pequeña. ¿Cómo me preparo como paciente para realizar la técnica de diálisis peritoneal? Pues lo primero hay que tener un autocuidado escrupuloso para evitar las infecciones. Además, necesitamos una habitación donde almacenar el material que vamos a necesitar para realizar la técnica. Y aparte de ello, la habitación donde nos realicemos la técnica tiene que estar con pocos muebles y con pocos enseres para que sea de fácil limpieza y minimicemos al máximo el riesgo de infección. Para la diálisis peritoneal es preciso la colocación de un catéter al lado del ombligo, con el fin de introducir un líquido que arrastra las sustancias que se van acumulando. Tras 6-8 horas de permanencia en la barriga, vaciaremos dicho líquido con características similares a las de la orina. Este procedimiento se irá repitiendo varias veces durante el día, consiguiendo niveles de depuración constantes. Al paciente recibirá un entrenamiento especializado por parte del personal de enfermería de la unidad de diálisis peritoneal. El paciente conseguirá al final del entrenamiento dializarse de forma autónoma y en su domicilio. A mí la técnica me está dando libertad de vida, que eso es muy importante, porque yo estaba muy agobiada pensando que el mundo se terminaba cuando yo entrase en diálisis y que va, todo lo contrario. Estoy haciendo cosas diferentes a las que hacía antes. ¿Por qué? Pues porque la he descubierto, me gusta y esta técnica de diálisis me da la suficiente libertad como para poder hacer lo que me apetece durante todo el día. Ahora vamos a ver otro, ¿ya? Por este motivo, la bolsa de diálisis debe de estar colgada a una altura superior al abdomen. Tras este paso, se cierra el catéter y se desconecta la bolsa. Al cabo de unas horas, se volverá a conectar para vaciar la solución de diálisis que llamaremos sucia por contener las distintas toxinas y el exceso de líquido que se habrá filtrado. Una vez vaciado, se introducirá un nuevo volumen de solución de diálisis limpia.
El proceso de entrada y salida de líquido de diálisis se conoce como intercambio. El tiempo que va a dedicar a cada uno de ellos será de 25 o 30 minutos. La DPCA se realiza cada día. El número de intercambios se individualizará para cada paciente. Puede ser entre 1 o 4 al día. Los momentos más habituales suelen ser al despertar, en la hora del almuerzo, media tarde y antes de acostarse. Normalmente los intercambios los va a realizar en su domicilio, pero según sus necesidades y circunstancias también se puede realizar en su lugar de trabajo, estudio o vacaciones. Antes de realizar el intercambio, deberá de asegurar que dispone de todo el material necesario, que no existen corrientes de aire, cierre puertas, ventanas, aparato de aire acondicionado o ventilador. Si tiene mascotas, estas no deben de estar presentes en el momento del intercambio. Lleve puesta la mascarilla, un correcto lavado y desinfección de las manos. Después de realizar el intercambio, anotará la cantidad y aspecto del líquido vaciado y podrá continuar con sus actividades habituales. Es importante que además siga las recomendaciones sobre la dieta y la cantidad de líquido que puede tomar y que tome la medicación prescrita. Y recuerden, si le surge cualquier duda mientras realiza la diálisis en su domicilio, dispone de un equipo de enfermería y médico dispuesto a ayudarle. Ya también tenemos a otro. La preparación de lo que es la diálisis peritoneal. Aprovecha. Vamos a otro. Preparación de diálisis peritoneal. Ya. Y también vamos a ver acerca del recambio y la desconexión de lo que es al momento de la diálisis peritoneal. Cómo se desconecta y cómo se conecta. Ya. La diálisis peritoneal es una técnica depurativa que permite sustituir parte de las funciones de los riñones cuando estos se enferman. Para ello, se utiliza una membrana natural, llamada peritoneo, que tapiza las paredes y los órganos que se encuentran en el interior del abdomen. Dentro del abdomen se introduce un líquido al que llamamos solución de diálisis, contenida en una bolsa de plástico estéril. Este líquido va a permanecer durante un periodo de tiempo en el interior. El peritoneo funcionará como un filtro depurativo, permitiendo el paso de las toxinas y del exceso de líquido acumulado. La solución de diálisis, una vez saturada, se extrae del organismo para su eliminación. Posteriormente, y en función de cada caso, se volverá a introducir un nuevo volumen de solución de diálisis, repitiendo el ciclo de entrada, permanencia, extracción. Para la entrada y salida del líquido será necesario disponer de un pequeño tubo estrecho y flexible llamado catéter de diálisis peritoneal. La inserción del catéter se realiza mediante una pequeña intervención quirúrgica y se realiza unas semanas antes de iniciar la diálisis peritoneal. El catéter va a quedar oculto bajo la ropa y no va a interferir con las actividades diarias que usted esté habituado a realizar.
Existen dos tipos de diálisis peritoneal, la manual o diálisis peritoneal continua ambulatoria o DPCA y la diálisis peritoneal automática o DPA. Su equipo le aconsejará qué modalidad es la más idónea para usted teniendo en cuenta las características de su peritoneo y de sus necesidades personales. Ambas están pensadas para que las realice en su domicilio después de completar un entrenamiento. El proceso de aprendizaje se adapta al ritmo de cada persona. Para garantizar que la diálisis se realice con las máximas garantías de calidad y seguridad, el equipo responsable de su entrenamiento le enseñará todos y cada uno de los pasos que deberá realizar en su domicilio. Solo iniciará en tratamiento en su domicilio cuando esté bien preparado. Se realizarán controles periódicos cada 2-3 meses en el hospital para saber si la diálisis peritoneal elimina adecuadamente las toxinas y el exceso de líquido. Y ahora el recambio y desconexión. Procedimiento, recambio y desconexión de diálisis peritoneal. Lavado de manos con agua y con jabón. Colocarse gorro y mascarilla. Realiza higiene de manos. Los 10 los pasos de lavado de manos. Realiza desinfección con papel toalla y alcohol al 70% a la mesa auxiliar, iniciando de la parte superior, los bordes y finalizando en la parte inferior. Higiene de manos. Previamente lavada, el depósito correspondiente alcohol al 70%. Infección de cubierta, romper cristal y colocarlo sobre la succión con la bolsa interna. Higiene de manos. Revisar bolsa de dializal, verificando fecha de caducidad, turbidez o fuga. Revisar línea y bolsa de drenaje para verificar que el sistema no tenga fuga. Inyectar medicamentos previamente preparados a bolsa de dializal según indicación médica. Previa desinfección
refuerzo de inyección con alcohol al 70% por y de dientes se aplica. Y colocar de 8 a 10 centímetros de cinta adhesiva acrílica higiene de manos. Orientar al paciente sobre el procedimiento e indicar que se coloque la mascarilla. Colocar al paciente en posición supino, descubrir abdomen y cubrir los miembros inferiores. Higiene de manos. Descubrir la línea corta del paciente y verificar que el regulador de flujo esté cerrado. Higiene de manos. Paquete de gasas estériles. Higiene de manos. Colocar en el dedo meñique de la mano no dominante el protector de la línea Y de la bolsa gemela y entre el dedo pulgar e índice la base de la línea corta de larga vida del paciente. Con mano dominante, retirar el tapón con yodo o minicap de la línea corta, manteniendo esta siempre hacia abajo. Luego retirar el sello protector del adaptador de la bolsa de dializal, cuidando de no contaminar. Realizar conexión girando solamente el adaptador Luer-Loop de la línea Y de la bolsa gemela, cuidando siempre de mantener sus límites. Proteger con gasa estéril el sitio de unión de la línea corta y adaptador Luer-Loop de la bolsa y fijar con los 8 a 10 centímetros de cinta adhesiva acrílica. Higiene de manos. Colocar bolsa que contiene la solución en el atril y bolsa de drenaje, bajarla al depósito. Abrir el regulador de flujo para que drene el líquido total de la cavidad. Posterior a que todo el líquido ha drenado, debe cerrar el regulador de flujo y colocar pinza en línea de drenaje y cerrarlo. Fracturar el segmento de seguridad de la línea de infusión y permeabilizar línea de infusión. Higiene de manos. Abrir regulador de flujo para permitir la infusión de la solución hacia el paciente. Higiene de manos. Posterior a la infusión de la solución, proceder a la desconexión utilizando el minicap según protocolo. Cerrar regulador de flujo de la línea corta del paciente. Descubrir área de unión de línea corta y conector Luer-Loop de la línea Y de la bolsa gemela y dejarla protegida sobre la gasa. Bajar bolsa primaria al depósito. Higiene de manos. Desinfectar envoltorio del tapón dorado.
cambio, identificar esponja impregnada con yodo, paquete de gasa simple. Higiene de manos. Sostener línea corta con mano no dominante reconociendo los límites. Desconectar adaptador Luer Loop de la línea en Y de la bolsa gemela y colocar tapón con yodo. Proteger unión de línea corta y tapón con yodo con gasa simple estéril y sujetarla con cinta adhesiva de papel. Proteger el catéter en gasa simple y fijarlo con cinta adhesiva de papel en abdomen del paciente. Okay. Higiene de manos. Posterior a la infusión de la solución, debe dejarla en cavidad el tiempo indicado por el médico. Posterior a la desconexión, debe colocarse lentes, cabachón y guantes limpios. Desplazarse al lugar destinado para el descarte de la solución. Proceder a la medición y descarte de líquido peritoneal. Lavar y secar pinza de sujeción. Retirarse guantes y realizar higiene de manos. Retirarse equipo de protección personal. Dejar al paciente y área ordenada y realizar el registro respectivo. Y este es lo que es como acaba de mencionar el video, la diálisis peritoneal, hay dos tipos. Bueno, acá en Perú mayormente utilizan lo que es la manual, porque hay otra, la que utilizan la maquinita, esa maquinita, mayormente, lo alquilan ya. Solamente el único hospital que tiene esa maquinita para la cual, pueden, realizar sus pacientes, ese es, el hospital, Lasarte, porque el Belén y el regional solamente cuentan con una nada más, en lo que es concerniente a lo que es diálisis peritoneal, ¿ya? Por eso que la gran mayoría de pacientes lo hacen así de manera manual. En el Lasarte, si bien es cierto, lo realizan y ellos también prestan la máquina a los pacientes, pues no a los que lo piden, pues, ¿no? Y mayormente es un proceso para que te puedan dar esa maquinita, ¿no? Como les dije, esa maquinita, tú puedes, dializarte, o sea, dializarte en tu programar nada más, ¿no? Y ya. Ahora vamos a ver, lo que es, la diálisis peritoneal cuando es primera vez. Ya, cuando es por primera vez, vamos a ver. De diálisis peritoneal para pacientes hospitalizados. Material y equipo.
mesa de trabajo exclusiva para el procedimiento, mascarilla, gorro y lentes protectores, gasa estéril, frasco de alcohol al 70%, frasco de solución de gluconato de clorhexidina más alcohol jeringa TAP, la bolsa de dializal, cinta de sujeción, cinta quirúrgica acrílica, cinta adhesiva de papel, guantes descartables, plumón, papel toalla exclusivo para el procedimiento, paquete de algodón estéril y bandeja limpia y desinfectada. Procedimiento de conexión de diálisis. Lavado de manos con agua y con jabón. Colocarse gorro y mascarilla. Realizar higiene de manos. Realiza desinfección con papel toalla y alcohol al 70% a la mesa auxiliar, iniciando de la parte superior, los bordes y finalizando en la parte inferior. Higiene de manos. Equipar mesa de trabajo con los insumos necesarios para cada turno. Colocar pinzas previamente lavadas en depósito correspondiente. Higiene de manos. Tomar papel toalla e impregnar con alcohol al 70% y realizar desinfección de cubierta externa del dializal. De dializar y colocarlo sobre la bolsa. Revisar drenaje para verificar que el sistema no tenga fuga. Inyectar medicamentos previamente preparados a bolsa de dializal según indicación médica. Previa desinfección del puerto de inyección con alcohol al 70% por 15 segundos. Identificar bolsa de dializal con nombre o número de cama del paciente si aplica y colocar de 8 a 10 centímetros de cinta adhesiva acrílica sobre la bolsa.
Higiene de manos. Orientar al paciente sobre el procedimiento e indicar que se coloque la mascarilla. Colocar al paciente en posición supino, descubrir abdomen y cubrir los miembros inferiores. Higiene de manos. Descubrir la línea corta del paciente y verificar que el regulador de flujo esté cerrado. Higiene de manos. Abrir paquete de gasas estériles. Higiene de manos. Coloque en el dedo meñique de la mano no dominante el protector de la línea en Y de la bolsa gemela y entre el dedo pulgar e índice la base de la línea corta de larga vida del paciente. Con mano dominante, retirar el tapón con yodo o minicap de la línea corta, manteniendo esta siempre hacia abajo. Luego retirar el sello protector del adaptador de la bolsa de dializar, cuidando de no contaminar. Realizar conexión girando solamente el adaptador Luer Loop de la línea en Y de la bolsa gemela, cuidando siempre de mantener sus límites. Proteger con gasa estéril el sitio de unión de la línea corta y adaptador Luer Loop de la bolsa y fijar con los 8 a 10 centímetros de tinta adhesiva acrílica. Higiene de manos en el atril y bolsa de depósito. Colocar seguridad de la línea de infusión y permeabilizar línea de infusión. Abrir regulador de flujo para permitir la infusión de la solución hacia el paciente. Higiene de manos. Posterior a la infusión de la solución, proceder a la desconexión utilizando el minicap según protocolo. Cerrar regulador de flujo de la línea corta del paciente. Descubrir área de unión de línea corta y conector Luer Loop de la línea en Y de la bolsa gemela y dejarla protegida sobre la gasa. Bajar bolsa primaria al depósito. Higiene de manos. Desinfectar envoltorio del tapón yodado. Verificando fecha de vencimiento. Abrir el envoltorio y verificar que tenga esponja impregnada con yodo. Abrir paquete de gasa simple. Higiene de manos. Sostener línea corta con mano no dominante reconociendo los límites. Desconectar adaptador Luer Loop de la línea en Y de la bolsa gemela y colocar tapón con yodo. Proteger
unión de línea corta y tapón con yodo con gasa simple estéril y sujetarla con cinta adhesiva de papel. Proteger el catéter en gasa simple y fijarlo con cinta adhesiva de papel en abdomen del paciente. Higiene de manos. Posterior a la infusión de la solución, debe dejarla en calidad el tiempo indicado por el médico. Y este es el último. Y ese es el último, más explicadito. El intercambio comienza con el lavado de manos, que habéis podido ver en vídeos anteriores. Tiene 3 fases. Nos aplicamos jabón, nos jabonamos siguiendo los pasos que os habíamos explicado, nos aclaramos, nuevamente aplicamos jabón y finalizamos con un cepillado de uñas exhaustivo. Tras el cepillado de uñas, nos aclaramos las manos y nos secamos con papel. Después de lavarnos las manos, procederemos a preparar el material para el intercambio. Para ello necesitamos la bolsa con la solución, 2 sprays desinfectantes, 2 pinzas, 2 tapones nuevos, un bote con heparina, una jeringa y 2 agujas. Con la jeringa y las agujas cargaremos la heparina. Para ello ponemos spray en la heparina y en nuestra bolsa de solución. Ponemos una aguja en la jeringa, extraemos la cantidad que os indiquemos de heparina, se cambia la aguja y una vez preparada se inyecta en la bolsa de solución. Tras inyectar la heparina, aplicaremos spray para sellar ese orificio y así tendremos preparada la solución. Después de esto, aplicamos spray en un papel. Con él realizaremos la limpieza del palo de gotero, donde irá nuestra bolsa colgada. Después nos aplicamos spray en las manos, colgamos la bolsa y desarrollamos el sistema para dejarlo preparado para la conexión. En la conexión nos aplicamos spray en las manos. Esperamos a que estén bien secas y con una mano cogemos el prolongador, con la otra el sistema. Retiramos ambos tapones y procedemos a la conexión de forma rápida y segura. Tras conectarnos, abriremos nuestro prolongador y comenzará la fase de drenaje, en la que el líquido sale de nuestro peritoneo a una bolsa. Una vez que ha salido todo el líquido, cerramos el prolongador, pinzamos el tubo inferior y prepararemos el tubo superior para la infusión. Una vez preparado, abrimos el prolongador y así comienza la fase de infusión, en la que la bolsa se vaciará dentro de nuestro peritoneo. Una vez que todo el líquido se ha introducido, cerraremos nuestro prolongador y pinzaremos el tubo superior. Ahora procedemos a la desconexión. Para ello, abrimos el tapón nuevo sin tocarlo, nos aplicamos el spray en las manos, esperamos a que estén bien secas, con una mano cogemos el tapón, con la otra nuestro prolongador, desenroscamos el sistema y colocamos el tapón de forma rápida y segura. Así habrá terminado la técnica. Eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos encontrando la próxima semana, Dios mediante.
con otro tema, que lo pasen bonito esta semana por el Día del Padre, en unión de toda su familia y que Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas tardes, hasta luego.